Muy bien, acá estamos nuevamente con La Brújula, este programa, este espacio de encuentro y de reflexión por TLB1. Lucas Carena es mi nombre, siempre me acompaña Pablo Davoli. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Lucas? Bien, secundado por Pablo Davoli. No, para nada, acompañado. Acompañado, está bien. ¿Cómo andaste? ¿Bien? Bien, muy contento. La verdad que bien, el último programa generó una serie de ampliaciones por parte de nuestros televidentes, realmente no solamente elocuente, sino muy pertinentes, y tal es la repercusión y tal es el énfasis puesto por los propios cibernautas que han mirado el programa, que hemos decidido hacer una segunda parte, ampliar el mismo tema con algunas acotaciones y notas ampliatorias. Sí, alguna aclaración a raíz de algún comentario de los televidentes que, insisto, en la medida en que sean respetuosos, sea para disentir o sea para coincidir, pero siempre son bienvenidos. Siempre son bienvenidos. Siempre son bienvenidos bajo la condición del respeto, lógicamente, que en general se da, gracias a Dios, en general es grato encontrar que aún los disensos son por lo general muy respetuosos. Pero bueno, a partir de ciertos mensajes que hemos recibido, nos pareció pertinente y oportuno hacer una serie de aclaraciones, amén de dedicarle otro programa a la misma temática y algunas cuestiones afines, ¿no? O colaterales. Este programa se encuentra encomendado a la Virgen de Schoenstatt, la Madre Reina y Victoriosa, o Madre Reina y Educadora, la 3 veces admirable de Schoenstatt. ¿Sí? Así es. Apocalipsis, religión y gobierno mundial. Segunda parte, por La Brújula. Bueno, seguimos con esto que es La Brújula. Decíamos, ¿no?, que este tema meritaba una segunda parte. Nos motivó los comentarios de la gente, que fueron muchos, realmente enjundiosos, clarificadores, en algunos casos realmente muy elocuentes, y siempre en el tono de respeto y disenso es muy importante poder tratar de ampliar en función de lo que ustedes que nos están viendo nos van pidiendo, ¿verdad, Pablo? Sí, aparte sinceramente constituye un incentivo muy grande. O sea, se trata de un estímulo muy poderoso como para que nosotros vengamos con más ganas todavía a hacer el programa. Claro. Me parece que como primer nota de aclaración queremos decir que nosotros bajo ningún punto de vista nos oponemos al encuentro ecuménico entre las religiones. No, por supuesto. Por si quedó por ahí poco claro o confuso, no es ese nuestro punto de vista, todo lo contrario. Creo que hay una diferencia muy clara, y me pareció que en algún momento podría haberse confundido o prestarse a malentendidos. Ecumenismo no es lo mismo que sincretismo religioso. No, ni el relativismo de mezclar todo. O relativismo de las religiones o de los distintos credos. Eso tiene que quedar muy claro. O de equipararlo todo. En todo caso, sí el ecumenismo consistiría o implicaría en el tendido de puentes a partir de los puntos de coincidencia. Más que guerras religiosas es mejor el diálogo, pero implica un espacio dialógico y no otra cosa. No, y aparte, la común aspiración al bien, la verdad y la belleza, por apelar a la tríada griega, ¿no? Pero fundamentalmente a la verdad. En rigor de verdad, el orden debiera ser verdad, bien y belleza. Sin duda. Y a partir de esa búsqueda, ver los puntos de coincidencia y tender puentes de diálogo sobre la base de esas coincidencias, y siempre motorizado este diálogo por esa finalidad. No otra. Y a partir de eso no nos importa a nosotros hacer ningún tipo de propaganda o proselitismo religioso, sino algo que le involucra a usted, a cualquiera sea su credo o donde tenga usted puesta su fe, que tiene que ver con el amesetamiento de la conciencia, la contracultura, el adormecimiento y por supuesto el control, porque a nosotros nos preocupa, por eso hablamos de gobierno mundial y apocalipsis. Correcto. ¿No? Yo lo mencioné, pero no llegué a desarrollarlo el programa pasado, una teoría conspirativa, y digo que es teoría y digo que es conspirativa, de un canadiense, no sé si Pablo lo escuchaste nombrar bien, digo que es Serge Monast, que escribió la famosa obra acerca
del proyecto Rayo Azul. Al Blue Beam. Blue Beam Conozco Project. el proyecto, pero no al autor, ¿no? Sí, No al divulgador. Sí, nunca vamos a poder demostrar mucho de esto, pero involucraba al gobierno de Estados Unidos, a miembros de la NASA y al Club Bilderberg. Este club, usted sabe, hoy es harto conocido, es una reunión, una cumbre de personalidades muy importantes que reúnen alrededor de 200 personas, que empezó reuniéndose en el año 1954 en Holanda, sí, en el Hotel Bilderberg, de ahí su nombre, y que de alguna manera se dice que es el espacio a nivel mundial que con hermetismo y a puerta cerrada decide grandes temas de la política internacional y después baja línea a los distintos jefes de Estado de una manera realmente, no solamente carece de total legitimidad y legalidad este espacio. Sí, son bajadas de línea. Son bajadas de líneas muy fuertes. Poderes, ¿no?, fácticos, así es. Pero bueno, en esta teoría se decía que por orden de este club y a través de la aplicación de tecnología realmente muy sofisticada, se podían generar una suerte de proyecciones holográficas que tenían digamos, de ahí el proyecto, como finalidad, generar una suerte de imagen proyectada en el cielo, donde a partir de una invasión ovni, por eso Hollywood fue un aparato ya para domesticar a las reses, ¿no? Un poco mostrar el tema de la temática ufológica, los ovnis, todo este tipo de ciencia ficción que alimenta un poco los niveles inconscientes de la persona y prepararla para generar una suerte de temor generalizado. Vos, Pablo, una vez hablaste muy contundentemente del proyecto de 1938. El proyecto Radio. El proyecto Radio, ¿no? Esto de Orson Welles la invasión marciana. Bueno, algo parecido, pero ahora con la inteligencia y los servicios de la tecnología de última generación. Con hologramas. Hay un par de autores españoles que hablan de un supuesto experimento que se habría hecho de este tipo frente a la costa de Cuba, frente a la costa cubana, con submarinos, no sé si con uno o con varios, proyectando una imagen de la Virgen María a modo de aparición sobre el agua de la Virgen María. Pero no he leído, digamos, demasiado al respecto, y lo cierto es que lo encontré en esa fuente. Si no mal recuerdo, el libro es Las redes del poder mundial, o Los dueños del poder mundial. En todo caso, después en el próximo programa, como esto está en gran medida improvisado, que hemos desviado la conversación por acá, puedo traer el dato concreto, porque es un libro que he leído en su momento. Son dos autores, según recuerdo, españoles. Ahora, sí, claramente, si con el proyecto Radio se jugó, se especuló con esta confusión que desde los medios de comunicación se puede generar entre la realidad y la ficción, es decir, confundir al oyente, en el caso de la radio, respecto de qué es real y qué es ficción, cuanto más con la tecnología muchísimo más sofisticada de hoy, y con un hombre que aparte está mucho más desmedrado y en gran medida estupidizado por el abuso o el uso desviado de esa misma tecnología, ¿no? O por estar sometido a una cultura excesivamente de la imagen y en la que se han perdido otros hábitos que fomentaban el juicio crítico y el desarrollo de las habilidades cognitivas en general. Pero sí, correcto. Bueno, según Sergei Monast, la nueva religión mundial conformaría una de las vetas, una de las aristas, una de las fases de este proyecto del rayo azul, ¿no? Pero bueno, eso queda en el marco de la teoría de la conspiración. Nosotros queríamos ver, independientemente de esta cuestión del dominio mundial a través de la religión, el multiculturalismo, el sincretismo religioso, ¿qué hay de cierto y cuáles son las cuestiones proféticas y apocalípticas que están detrás de una nueva religión y la posibilidad de preparar un terreno propicio para la venida de un hombre engañador, habíamos dicho, sí, de un ente luciferino que desde luego nos despierta inquietud y quisimos simplemente compartirla con usted, digamos, eso es lo que intentamos tratar de hacer muy brevemente y muy modestamente, o sea, en la medida de nuestras posibilidades, que por cierto son modestas, valga la redundancia, un correlato con determinados episodios que sí son verificables, o con determinados fenómenos que uno, bueno, vuelvo a repetir, son verificables, puede ver. De hecho, hay una frase que ya tiene varias décadas, tiene muchas décadas de antigüedad, de Léon Blois, el filósofo francés, tengo entendido a quien se debió la conversión al catolicismo, de Jacques Maritain, filósofo y teólogo francés. Gran contribuyente a los derechos humanos. Claro, efectivamente, al humanismo cristiano, Jacques Maritain,
que muy polémico también, pero bueno, un autor importante, Muy sin importante, ningún lugar a dudas, destacado. que venía del protestantismo y de su esposa Raisa, que venía del judaísmo, ¿no? Raquelita. Raisa es una suerte de diminutivo cariñoso del nombre Raquel. apócope de- Así es. Y bueno, Léon Blois fue el padrino incluso, Claro. según el anecdotario de la conversión y el bautismo de estas dos figuras. Léon Blois decía que cuando quería enterarse de lo que pasaba y de la marcha del mundo, leía el Apocalipsis. ¿No? Esto ya, bueno, tiene varias décadas, fue a principios del siglo XX o en las primeras décadas de los primeros decenios del siglo XX. Así que tratar de hacer ese cotejo. Pero antes déjame decir una cosa, sobre todo en relación a uno o dos comentarios que hubo en YouTube, que insisto, agradecemos que sean formulados, y sobre todo porque son formulados de manera muy respetuosa. No quedó en claro el tema de la gnosis. Gnosis es una denominación genérica, o sea, me interesaría ensayar, hacer un intento de clasificación. Así que no atacamos. a Claro, la gnosis, aparte- que eso es lo que creo que no quedó claro, ¿no? Gnosis, efectivamente, y gnosis es una denominación genérica bajo cuyo paraguas podemos involucrar a diversas tradiciones que tendrían en común, o cuyo único denominador común sería la búsqueda o el trazado de un camino espiritual para acceder, sobre todo desde dentro de uno mismo, a la divinidad, al conocimiento, de ahí el nombre gnosis, al conocimiento y el contacto con el principio superior de lo creado o de lo existente, es decir, con la divinidad. Porque lo creado ya es sentar opinión o sentar postura respecto al origen de lo existente, y esto es justamente uno de los puntos en cuestión. Algunos dicen que Dios está en las cosas y no puede ser separado de su propia creación, y los católicos decimos, no, Dios puede ser diferenciado de su propia obra, más allá de los lazos estrechos e íntimos que existen entre creador y criatura. Pero bueno, a título o a guisa de muy sumaria, de muy resumida síntesis, y por otra parte de síntesis tentativa, porque el tema es de una complejidad que me desborda, que nos desborda, debemos reconocerlo en Para honor a la este verdad. espacio, por lo menos. Totalmente, pero como para ofrecer un mapa muy básico, como para orientarse dentro de las gnosis, o de la gnosis con toda su complejidad, tenemos que decir que hay una gnosis, una tradición gnóstica, o una gnosis, mejor dicho, para evitar confusiones, una gnosis judeo-católica. Hay una gnosis judeo-católica que es la que hace suya y la que está plasmada en la tradición de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto lo dice el padre Mainville, a quien nadie va a acusar, nadie en su sano juicio puede acusar de heterodoxo, el padre Julio Mainville, sacerdote argentino, teólogo, párroco, filósofo, en el libro De la Cábala al Progresismo. Con anterioridad o concomitantemente a la formación de la gnosis judeo-católica, que para los católicos es la buena gnosis, es el buen sendero, el buen camino, están otras gnosis que son paganas, algunas de ellas incluso anteriores en el tiempo, cronológicamente. La gnosis hindú, de hecho en orden cronológico podemos ensayar el siguiente listado de las principales: la hindú, la irania y la egipcia, que son tributarias una de otra, son distintos caminos. El brahmanismo claramente abre una gnosis, una tradición gnóstica, inaugura en un intento de llegar a la divinidad. Lo que pasa es que para nosotros, los católicos, este camino es inaugurado, es inaugurado con plenitud de sentido, al menos, por Cristo. Cristo como eje de una tradición que era previa y que sigue posteriormente, pero Él es el eje y el único factor aglutinante y que le da sentido a toda esa tradición. Es Dios mismo. Pero los seres humanos todos, aquellos que todavía no han conocido o todavía no conocen a Cristo, lógicamente tienen, como hombres religiosos que somos, hay un libro, Homo Religiosus, tenemos la tendencia a la religiosidad, a la espiritualidad, a inaugurar caminos en un intento de llegar a Dios. Bueno, las gnosis antiguas, tradicionales, que son paganas, son la hindú, la irania y la egipcia, cada una tributaria de la anterior, que son gnosis, desde nuestra perspectiva como católicos, imperfectas, porque tienen semillas de verdad, pero también contienen muchos errores, ambiguas, por tanto, y como consecuencia de esto que acabamos de decir, peligrosas, porque
pueden hacerte desviar el camino fácilmente. Insisto, nosotros hablamos desde una posición tomada que es la del catolicismo, que es posición que podemos justificar. Ninguno de los dos conocemos el Claro. sánscrito como para interpretar los más de 200 escritos sagrados que aglutina el Upanishad, por ejemplo. Correcto. Digamos, estamos hablando desde luego desde un lugar muy concreto. Un lugar del cual podemos dar razón también. Seguramente. Debiéramos dedicarle otro programa y decir, bueno, ¿por qué usted es católico? Pues esto no es una cuestión de camiseta de fútbol ni de tradición familiar. Desde luego Sería que no. muy inmaduro y muy superficial asumirlo de esta manera. Uno abraza una fe porque tiene razones muy poderosas para hacerlo. Después hay que distinguir entonces gnosis judeo-católica de las gnosis paganas, algunas de las cuales son anteriores en el tiempo, fundamentalmente las más importantes, la hindú, la irania y la egipcia. Después tenemos el gnosticismo, y acá ya hablamos no de gnosis, sino de gnosticismo medieval, representado sobre todo, el ejemplo más emblemático es el de los cátaros y albigenses. Los albigenses. Así es, que constituyen desde el punto de vista católico una herejía cristiana. ¿Por qué? Porque intentan combinar las gnosis o los conocimientos de las tradiciones gnósticas paganas con el cristianismo. Y de esta combinación surgen las herejías que dan lugar al gnosticismo medieval. Y después podemos distinguir, insisto, tentativamente y muy a grandes rasgos, un gnosticismo moderno. El gnosticismo moderno ya no busca fusionar el cristianismo y la gnosis judeo-católica con las tradiciones gnósticas paganas, fundamentalmente indoarias o indoeuropeas, que son la hindú, la irania y la egipcia, que tienen hasta... Estas tradiciones gnósticas tienen hasta un eco en Platón, por ejemplo, en la escuela pitagórica seguro, en la filosofía griega hay un eco de todo esto. Pero el gnosticismo moderno ya no busca, como el gnosticismo medieval, combinar cristianismo con gnosis pagana, sino que el gnosticismo moderno busca una gnosis primordial común a todos, o por lo menos común a la tradición indoaria. Así nacen la teosofía, la ariosofía y autores como Miguel Serrano Fernández, autor chileno, gran esoterista chileno, fallecido hace escasos años, o el argentino Luis Felipe, si no mal recuerdo, sí, Follano, Luis Felipe Moyano. conocido como Nimrod de Rosario. De Rosario, de donde somos oriundos. Von Liebenfels y los autores de la ariosofía, que es una derivación de la teosofía, también se inscribe en esta corriente que, como ven, también es muy amplia. Lo que se busca es reivindicar una gnosis que por lo menos sea común a las tradiciones gnósticas de origen indoario. Pero no necesariamente, en algunos casos, como la teosofía, se reducen a las tradiciones gnósticas indoarias, sino que incluyen también, por ejemplo, la tradición gnóstica judía posterior al catolicismo, es decir, la judeo-católica no, sino la judeo-cabalística. La judeo-cabalística que va por fuera de la judeo-católica, ¿correcto? Que va por fuera de la judeo-católica. Y creo que es el caso de Steiner también, con la antroposofía. La antroposofía. Bueno, o sea, se busca una gnosis primordial. Rudolf Steiner. Sí. Y después tenemos como máxima desviación de esta última gnosis, que busca sintetizar a todas y que es moderna, que busca los puntos en común de las tradiciones gnósticas indoarias o genéricas, incluyendo otros pueblos que ya no son indoeuropeos. Tratar de buscar lo común a todos ellos. Tenemos una quinta rama, también del siglo XIX, siglo XX, que es la del ocultismo, que es como la máxima desviación, que sobre la base de esa gnosis universal, primordial, que sería común o a todos los pueblos y a todas las tradiciones gnósticas indoarias, o a todas las tradiciones gnósticas de la humanidad entera, se desvía por el lado del ocultismo, que acá esta constituye sí la máxima desviación. Y acá es donde aparecen los brujos de los que hablábamos, la Oto y las organizaciones de las que hablábamos antes. Correcto, aparece la magia, sobre todo la magia negra, etc. La teosofía y demás. Claro, y bueno, y ciertas derivaciones teosóficas. Pero fíjate, por eso digo que tenemos que distinguir para no meter todo en la misma bolsa, y esto es simplemente ofrecer un mapa muy sencillo en donde aparecen las ramas principales. Y desde luego que es provisoria esta clasificación, porque ciertamente que son muchas las variables a evaluar y los criterios que se podrían adoptar para distinguir una rama de la otra. Bueno, nosotros acá hemos intentado poner un poco de orden en este gran cajón desastre, que hoy en día sobre todo está muy mezclado. Desde luego. Vamos a ir a una pequeña pausa. A la vuelta vamos a estar hablando del Gauchito Gil y de San la Muerte, y queremos saber su opinión. No se vayan.
Muy bien, seguimos con esto que es la brújula y habíamos dicho, Pablo, ¿no?, que íbamos a abordar un poco el tema de la religiosidad popular en el contexto del multiculturalismo, el sincretismo religioso. Era un poco el tema que queríamos abordar en esta segunda parte. Correcto, correcto. Sí, tomando puntualmente a guisa de ejemplo, a modo de ejemplo, el caso del Gauchito Gil y San La Muerte, que son dos figuras que están íntimamente asociadas. Bueno, vos sabés que fue noticia de los grandes medios de comunicación hace menos de un mes, apenas 15 días, un hecho desgarrador, terrible, a mi entender, escandaloso y muy triste, de una chica de 15 años que se descubrió estaba esclava, estaba en una situación de esclavitud, conviviendo con un perro y un mono, comiendo las sobras que dejaban estos animales, viviendo a pan y agua. Cuando lo encontraron pesaba 20 kilos apenas. Y la pareja que la tenía en esta situación de esclavitud por más de 9 años esclavizada, adoraba a la entidad esta conocida como San La Muerte. Una entidad que desde luego viene del norte argentino, lo poco que he leído, lo poco que se sabe, incluso por la tradición oral y los mitos que hay en torno a esta entidad, que desde luego forma parte de un santoral pagano, de un santoral popular, que nada tiene que ver con lo que desde distintos miembros de la Iglesia se considera que es portadora de la posibilidad de ser santo como propiamente se lo considera. Es una religiosidad popular que se ha extendido también desde el 1960, tengo entendido, a la provincia de Santa Fe, gran parte de la provincia de Buenos Aires y desde luego en Corrientes, ¿no?, de donde era oriundo el Gauchito Gil. Después vamos a hablar un poco también de esto. Porque hay una conexión entre ambas figuras. Mira, en el año 2010, el caso de Marcelito fue también muy conocido, fue un caso paradigmático porque en cerca de 7 meses mató a 4 personas. Y parecía que estos asesinatos eran un ofertorio a San La Muerte, como un culto, como una suerte de pacto era un pacto fáustico que se había generado con San La Muerte a cambio de drogas y de dinero, y bueno, se cobró la vida de cuatro víctimas y por supuesto también fue el autor de muchos atentados con otras personas que fueron gravemente heridas, pero bueno. O sea, esto era la parte de, digamos, las obligaciones que él había asumido en el marco de ese pacto. No puedo establecer una relación de causa-efecto, es decir, si era realmente un asesino serial que además tenía delirio místico y adoraba a San La Muerte, o si efectivamente hay algo exógeno, es decir, hay alguna suerte auténticamente espiritual detrás de estos asesinatos. Sí, es verdad que San La Muerte está de manera reiterada y consecutiva detrás de muchos hechos delictivos. Se lo considera como una suerte de protector de personas con vidas violentas. Por lo pronto, tengo entendido que es una devoción, por llamarle de algún modo, o un culto que está, digamos, que ha proliferado en los ambientes tumberos, entre comillas, carcelarios. Cierto. En el AMPA, pero de bajo fondo, ¿no? De bajo mundo. Bueno, la gravedad es que tengo entendido que en el acceso norte de Paraná, donde hay un famoso santuario del Gauchito Gil, se entroniza muy cercana, dado que, como cuentan muchos otros, Antonio Mamerto Gil Núñez, la persona histórica, de la cual también se sabe muy poco porque llega a nosotros por la cultura oral. La tradición oral. Tradición oral, es realmente muy poco lo que se sabe de la vida histórica de Antonio Gil, que fue en verdad un gaucho, una suerte de santurrón laico que vivió en el siglo XIX, que combatió en la guerra del Paraguay y que tuvo una muerte heroica porque fue acusado de desertor y de alguna manera ayudó a su propio verdugo. También le pidió que lo invoque a él para salvar a su hijo de una enfermedad y esta profecía se terminó cumpliendo y de ahí el mito en torno al Gauchito Gil, donde la gente, muy devota, le toca bocina cuando ve un santuario en la ruta y esto se dice que
es promisorio para poder, son los buenos augurios que te da el Gauchito Gil para llegar a buen destino, por lo menos así es como se lo presenta. Pero es una religiosidad popular que aparece muy diversificada y reúne, lo cierto es que aglutina a más de 200.000 personas todos los años, cada 8 de enero, donde se juntan en su tumba a venerarlo. Ahora, Lucas, perdóname. A mí me asusta un poco esto de San la Muerte. No, eso te ¿Quién iba a es decir, San la Muerte? ¿Qué conexión? Porque estamos hablando en todo caso de dos figuras diferentes. Por un lado el Gauchito Gil, que vos recién hacías referencia a cómo se ha expandido, a mi juicio muy llamativamente en los últimos años, el culto al Gauchito Gil, de una manera pero que vertiginosa. en principio parece inofensivo, y San la Muerte es la otra figura. ¿Cuál sería la conexión que habría entre estas dos en primer lugar, figuras? Lo que nos llega culto es que el propio Antonio Gil veneraba, o sea, Antonio Gil nace en el partido de Mercedes, en Corrientes, donde hay una serie de seguidores, donde está instalado el culto a San la Muerte. Ah, bien. O sea, por de donde era oriundo el personaje histórico, se dice que ya hay una primera conexión. No obstante, también es cierto que San la Muerte se ha transformado en esta suerte de ídolo tumbero de los carceleros. Del bajo mundo, del ambiente criminal. Que ha nacido, sí, del norte argentino, del Paraguay, de los guaraníes. Se dice que empezaron a partir de un tríptico que encontraron y habían dejado una imagen que había dejado los jesuitas en su paso por su trabajo de evangelización y demás. Empezaron a adorar a distintos personajes que aparecían en ese tríptico, y uno de estos personajes era la muerte, que estaba representada en esa pintura, y de ahí se desprendió la adoración a San la Muerte como un santo más. Con lo cual, en el fondo, hablando de San la Muerte y dejando momentáneamente de lado al Gauchito Gil, podríamos decir que se trata, o en sus orígenes se trató de un culto adulterado, de una bastardización de un culto cristiano. Teniendo en cuenta lo poco que se conoce. Sí, lo poco que se conoce. Y que después empalma, digamos, este culto habría sido el que en vida abrazó el Gauchito Gil, el personaje real, y después ambos cultos, ambas devociones populares, quedaron unidas, al menos en esta zona del país, en estos lugares del país. Correcto. Y del Paraguay. Sería así, insisto, insistimos, esto es importante, al menos teóricamente, y como una mera hipótesis o suposición, porque no hay mucha documentación al respecto. Pero eso sería más o menos la explicación de cómo ambas devociones populares han empalmado. Bueno, el caso de Marcelo Antelo, asesino hasta serial llegar a estos casos de 22 años, fue paradigmático y se invocaba la figura de San la Muerte como el que estaba detrás de esta suerte de... esta especie de pacto satánico. Yo quiero hacer una aclaración. Acá no se trata tanto de imágenes, si uno quiere profundizar la mirada y digamos hacer un análisis más profundo, valga la redundancia, no se trata tanto de figuras y de nombres, sino de la eventual autenticidad, la eventual realidad de entidades espirituales que están detrás de determinados cultos, de determinadas imágenes que son objeto de culto y más allá de los nombres. Correcto. O sea, en ese sentido, una vez leí un análisis muy bueno sobre el culto de los sacrificios humanos, y con buen tino teológico, mi modo de ver, dice, mire, las religiones, independientemente del lugar del mundo, de la etnia que las haya practicado, del lugar del mundo y de la época en que se hayan practicado, las religiones que implican el sacrificio humano o que promueven la antropofagia ritual, como pasaba en el contexto americano, entre otros, en el contexto precolombino americano, en definitiva hay una adoración o hay una veneración de entidades demoníacas, independientemente de si se les llama demonios o no, independientemente del nombre que se les coloca, pues eso varía según la cultura de cada lugar y la época, ¿no? Mira, lo que traes a colación es muy pertinente, Pablo. Vos sabés que el padre Mancuso fue un exorcista de la Arquidiócesis de La Plata. Estuvo en este canal hace más o menos un año. Te quiero invitar a que escuches lo que decía él sobre este tema. Le voy a pedir, por favor, señor director, que pase un fragmento de este exorcista, especialista en situaciones donde hay posesiones diabólicas y a tratar con entidades demoníacas. Esto decía el padre Mancuso sobre San la Muerte. Preste atención, por favor. Hay ritos especiales en los cuales se invoca al demonio, hay
cultos especiales que son los que atraen la presencia sí, claro, del sí, demonio. el satanismo, claro, la magia negra. Hay gente que confiesa haber hecho ritos con el demonio para adquirir poder. Una mujer endemoniada, no hace mucho tiempo, ahora un mes atrás, me decía esto. Vino primero a verme, me acuerdo que venía con el mentón torcido, no podía hablar. Entonces le corría para un lado. Yo no sabía si era un defecto de nacimiento o si era un fenómeno diabólico, ¿no? Y me dice, yo hice un pacto con el diablo. ¿Y cómo fue el pacto? Y con sangre, me dice, hice un pacto de sangre. Digo, yo pensaba para mis adentros, esto va a ser más difícil de sacar, ¿no? Pero a veces Dios permite que el demonio se vaya antes o después, ¿no? Y le digo, ¿y para qué lo hizo? ¿Con qué finalidad? Me dice, porque me iba a dar bienestar y en fin, es decir, cosas favorables de este mundo que yo apetecía. ¿Y le dio algo? Dice, sí, me dio y después me quitó. Dijo, claro, da y quita, ¿no? Es decir, no da para siempre. Y entonces, ¿usted qué hizo? Yo me puse en contra y ahí fue cuando vino, dice. No solamente me decía que había hecho un pacto de sangre, sino que le había abierto las puertas de su casa para que San la muerte, es el demonio al fin y al cabo, San la muerte se posesionara de su casa. Es un plan demencial, ¿no? Hay que tener realmente muy pocas neuronas en actividad para llegar a una conclusión tan loca, ¿no? Pero bueno, lo había hecho. Bueno, la sometimos a un rito de exorcismo y salió, se fue a su hogar. Al viernes siguiente, eso fue un martes, cuando hacemos exorcismos, al viernes siguiente vuelve a la consulta, totalmente transformada. Yo la vi salir bien, pero no pensé que se iba a curar tan rápido. Vino y me dice, padre, vine hoy que es viernes. Y digo, ¿para qué viene los viernes? Todavía que no la había reconocido. Dice, soy fulanita la que... Ah, digo, sí, ahora lo recuerdo. Pero la vi completamente normal, su mentón en su lugar como corresponde y hablaba con toda normalidad. ¿Y para qué vino? Dice, no, porque si usted me necesitaba. No. Si usted se siente mejor, quiere decir que el proceso de recuperación es muy rápido en usted, Dios lo ha permitido. Bueno, vuélvase, no haga nunca más ningún pacto con nadie, sino solamente con Cristo, nuestro Señor, y cuídese mucho de todo demoníaco, porque eso le va a hacer demasiado daño a su vida física, psíquica y familiar. Bueno, muy bien. Muy claro, muy contundente. Las palabras sobran, ¿no? Me gustaría saber su opinión. Desde luego este es un espacio para invitarlo a usted a que reflexione con nosotros sobre estos temas. Y hay mucha gente de muy buena fe, realmente de origen humilde quizás, que en este culto devocional a entidades que forman parte de este panteón, de este santoral pagano en un sentido también popular, no en un sentido histórico, ¿no? Puede entrar en el horror, en la confusión. No sé vos, Pablo, ¿qué opinás? No, sí. A mí me preocupa, me aterra pensar que el engaño puede estar, o una entidad maligna puede estar disfrazándose o poniéndose, enmascarándose detrás de la figura de un personaje. Sí, una figura benigna, una figura mítica, que en principio Antonio benigna. Gil era una especie de Robin Hood, ¿no? Que le robaba a los ricos para ayudar a los eso pobres. en el caso del Antonio Gil histórico, del sujeto histórico. Y en el caso de la figura mítica, sí, lo lamentable sería que una figura mítica, en principio benigna y simpática, sea, digamos, en rigor de verdad, el mascarón de proa, o termine oficiando de mascarón de proa y de punta de lanza para una entidad así, para decirlo sin ambajes, demoníaca, ¿no? Se están expandiendo en Latinoamérica y en nuestro país también otro tipo de rituales muy satánicos, como son los rituales quimbanda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura afro. Me acuerdo también en Mercedes el paradigmático caso de Ramoncito, ¿no? Un chico de 12 años que fue víctima de un ritual satánico donde fue violado brutalmente, decapitado, una cosa realmente horrorosa. Bueno, acá creo que hay que aplicar la... 9 cadenas perpetuas. Así es, fue un caso que generó traumático. Estupor. Generó estupor social y traumático a nivel social. Yo creo que, acá hay que aplicar más que nunca a los efectos de caminar sobre seguro
y esto incluso una persona que no es cristiana también lo puede aplicar, para distintos aspectos y cuestiones de la vida, el criterio o el parámetro que Jesucristo ofrece en los evangelios cuando Él anuncia a los falsos profetas, que cuando dicen, bueno, ¿y cómo los vamos a reconocer? Y que Cristo dice, o sea, ¿cómo vamos a distinguir al buen profeta, al buen maestro, al buen guía de aquel que no lo es? Y Cristo dice, con muy buen tino, por sus frutos los reconoceréis. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo, malos. O sea, con una lógica impecable. No hay que abrazar determinada fe y hay que ver a dónde conduce. Entre el buen fruto y el mal fruto. Correcto. Y hay que ver siempre el camino que uno opta, o digamos, o la persona, o la decisión que uno toma, bueno, decir, a ver a dónde conduce. Cuáles son los frutos que termina arrojando. Fíjate vos que normalmente estas serían las manifestaciones más extremas, rayanas en la perversión en el sentido psicológico clínico de la palabra, y en el delito. Pero son las manifestaciones más extremas que en definitiva aparecen o florecen luego de recorrido un camino en donde ya hay avisos previos, hay señales, hay como si fuera un semáforo, hay luces amarillas y rojas, incluso previas, ¿no es cierto? O sea, si usted incurre en un ritual religioso, pseudo religioso, en donde de pronto el acto de culto consiste en la exacerbación de bajos instintos, por el uso de narcóticos, por ejemplo, o no lleguemos a los narcóticos, por partes muy los cultos dionisíacos en la antigüedad y los análogos con otro nombre, que eran cultos de la decadencia. A ver, eran los cultos, o bien, de los pueblos salvajes, que no es que decaían, nunca habían llegado a un estadio, digamos, de civilización del cual decaer, o era el caso de aquellos pueblos que sí habían llegado a ese estadio civilizatorio, cultural, y que comenzaban su degradación y decadencia. La proliferación de cultos, de este tipo de cultos dionisíacos, en donde lo que se hace es a través de la música, digamos, las prácticas orgiásticas, el uso eventualmente de narcóticos, las danzas, se busca exasperar los bajos instintos y anular la conciencia. Que fíjate vos, incluso, volviendo al tema del gnosticismo que hablábamos antes, independientemente de que para nosotros la gnosis buena y segura es la judeo-católica, como única gnosis buena y segura, lo cierto es que el ocultismo es la máxima desviación de todo lo malo, dejando de lado las semillas de verdad que hay de las gnosis paganas. Pero aparece al final y termina incluso contradiciendo lo que buscaban las gnosis paganas tradicionales. Con el ocultismo y la magia negra justamente viene toda la cultura de las drogas. Y viene esto de, digamos, depreciar la conciencia, eliminar la conciencia individual. Bueno, la ayahuasca en los rituales chamánicos, ¿no? Totalmente. De agentes psicoactivos, con rituales mágicos. Cuando en rigor de verdad las gnosis, aún aquellas que consideramos imperfectas, como la hindú, la irania, la egipcia, imperfectas, peligrosas porque tienen verdades, pero también errores, no las consideramos, digamos, seguras, caminos seguros, digamos, esas apuntaban justamente lo contrario, un despertar de la conciencia y a un máximo nivel de concentración, o sea, una utilización en aras de lo celestial de la propia conciencia. El ocultismo como degradación de estas gnosis imperfectas, como máxima desviación de estas gnosis que contienen verdades, pero también muchos errores, conduce a todo lo contrario. Te escuchaba hablar y me acordaba del testimonio que gracias a una televidente pude conocer de el padre Berlán, José María Berlán, que fue secretario personal, ¿no? Del Maharishi Mahesh Yogi, que fue el gurú de los Beatles en la década del 60, y lo dio 3 veces la vuelta al mundo, estuvo 4 años conviviendo con el gurú. Fue una suerte de discípulo directo, amén, de secretario personal. Espiritual, sí. Y después, converso al cristianismo, sin atreverse a volver a las prácticas religiosas por buen camino, se acercó a un grupo ocultista y cuando no se dio cuenta estaba directamente practicando la magia negra, el ocultismo, el esoterismo. Sí, hay caminos de imperceptible deslizamiento hacia el culto a los ángeles malvados. Sí, perdón, digo, terminando sus días hoy como presbítero, ¿no? Católico, en un monasterio. Sí. Fue gracias, según el video y el testimonio documentado en el video, el testimonio personal de este sacerdote, fue gracias a un cura exorcista, ¿no? Que de alguna manera estas entidades manifestaron su verdadera, se vieron obligadas a manifestar su verdadera condición. Así que sí, ahí en lo espiritual
digamos, hay caminos de alto riesgo, ¿no? Me hace acordar a una, bueno, por usar una figura que puede servir para ilustrarlo metafóricamente, es famoso el camino, digamos, para llegar en China a un monasterio taoísta que está en la cima. La cima como, bueno, representación de lo más elevado, de la auténtica gnosis, del contacto con Dios. Pero el camino son tablones que están literalmente enclavados en la roca sobre el precipicio, sin baranda, sin nada. Bueno, en estos caminos espirituales pasa lo mismo. Ciertamente que la máxima aspiración espiritual conlleva grandes riesgos. Son caminos de grandes riesgos donde uno puede caer. Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso siempre ir a lo seguro. Y un buen parámetro es, insisto, la máxima evangélica o este parámetro que nos ofrece Cristo, muy lógico, por lo demás, y por su fruto los reconoceréis. Y en términos proféticos, apocalípticos, estamos en una situación de caos previo a la aparición del falso Mesías, retomando un poco el tema. Estamos en una época de confusión, sin ningún lugar a dudas. Estamos en una época de falsos profetas. Yo no podría aventurar de ninguna manera, porque ni el propio Cristo se atrevió a hacerlo y declaró no conocerlo, si finalmente o si en definitiva estamos pisando los tiempos finales o no, porque perfectamente puede tratarse de un fin de ciclo, de un fin de era, que como todo final decadente o en degradación, en caída, lo que hace es reproducir, como si se tratara de un espejo, reproducir a escala las características o la sintomatología propia del final, por decirlo de alguna manera. Es decir, esa sintomatología apocalíptica se reproduce a escala. Eso está bien explicado en un artículo, no recuerdo, salió publicado en revista Cabildo, me parece, hace muchos años, cuando salió la película Apocalipto. A mí me había llamado la atención, y está muy bien explicado ahí, me había llamado la atención por qué Mel Gibson, a una película que versa sobre, en definitiva, sobre la decadencia del Imperio Azteca y todos los horrores de esa decadencia hasta la llegada de los españoles, que vienen a poner final a eso, un final repentino, y del cristianismo. Eso está muy bien representado sobre el final de la película. Pero ¿por qué le había llamado Apocalipto? La película que en definitiva está focalizada y escenificada, ambientada en la América precolombina. Pero claro, porque en definitiva muestra el momento, la etapa de la decadencia, de la máxima de la degradación final, que da muerte a una determinada civilización, a una determinada cultura. Sé que estos términos no necesariamente son sinónimos, pero acá sumariamente los empleamos de una manera un poco bastarda y distinta, los manoseamos un poco. Pero en definitiva... Con el advenimiento de otra civilización. Claro, y lo que decía el articulista, que yo no sé si era el director de esta revista, que es una revista muy conocida del nacionalismo católico, pero yo no sé si era Caponeto o el que escribía el artículo, explicaba, y con muy buen tino, que claro, todo proceso, en todo momento de decadencia dentro del ciclo que recorre toda civilización y todo pueblo, se reproducen a modo de espejo y a escala la sintomatología final apocalíptica. Como si se tratara, insisto, el padre Castellani hablaba del tipo y el antitipo, ¿no? En donde uno, por ejemplo, dice, el apocalipsis, ¿a qué se refiere? A las persecuciones del Imperio Romano, las persecuciones que 10 emperadores seguidos, emperadores romanos, llevaron adelante contra los cristianos, o se refiere a la persecución final del anticristo. En rigor de verdad, con la una se describe la otra, hay un juego de espejos. Por eso el Apocalipsis, como que significa revelación, develación. O sea que en el final de los tiempos, antes de la parucía, los cristianos van a estar en una situación especular a lo que sufrieron. De terrible persecución, sí, pero incluso el espejo, digamos, histórico previo, cronológico, achica. O sea, es un reflejo, digamos, achicado, por eso digo escala, una escala reducida de lo que va a pasar apocalípticamente en los tiempos finales. Es un libro profético, ¿no? Y esto lo aclara muy bien el padre Sáenz en la introducción, en el prólogo al libro El Apocalipsis de San Juan, que es del padre Castellani. El padre Sáenz, ambos sacerdotes argentinos, uno de ellos vivo, el padre Castellani ya falleció, pero el padre Sáenz, que ha venido a este canal varias veces, tengo entendido que estuvo hace poco, de hecho, ¿no? Hace unos meses creo que ya anduvo por acá otra vez. El padre Sáenz explica esto del tipo y el antitipo, ¿no? Y cómo el libro del Apocalipsis entonces no debe ser leído en forma lineal.
sino que debe ser leído de manera... Leído, interpretado, quiero decir. Si uno lo puede leer, empieza por el capítulo 1 y termina, pero debe ser interpretado, me corrijo, debe ser interpretado de manera espiralada, en donde de pronto la explicación de un evento que aparece en el capítulo 20 nos obliga a retrotraernos a un capítulo anterior en donde se narraba un evento previo, ¿correcto? Bien. O un evento que no necesariamente es el que seguía al evento del capítulo que acabamos de terminar, al relato que acabamos de terminar de leer. ¿Y cómo se describiría el fin de los tiempos, o a la luz de estos análisis del libro del Apocalipsis? Al fin de los tiempos, sumariamente, ¿no? Sí, bueno, siempre decimos que los dos personajes principales del Apocalipsis son los dos personajes principales de la historia, que están en un combate metahistórico que se traduce, se proyecta y se plasma en la historia, ¿no? Al menos según la teología católica y sobre todo la teología de raíz agustina, que es la lucha entre el bien, encarnado, representado, capitaneado en sus fuerzas por Jesucristo, y la lucha del mal, que en el Apocalipsis aparece representado, el máximo mal, con el dragón. Claro. De manera que, ahora, el dragón tiene dos, según la profecía apocalíptica, va a tener, sobre el final de los tiempos, dos personajes humanos que vendrían a ser sus sirvientes principales, que van a lograr la gran confusión de la humanidad, van a lograr establecer una gran tiranía despótica a nivel mundial. Por eso se vincula con la temática del nuevo orden mundial y del gobierno mundial y la religión mundial. La conexión, ¿no? Efectivamente. Hay muchos que le atribuyen a toda la situación piramidal que vive el mundo, concentrada en las estructuras globales de poder, a una situación previa al final de los tiempos. Lo que pasa es que, tal cual, y estos dos personajes, bueno, unos están representados por la fiera del mar, que sería el emperador, el anticristo, el anomos, según San Pablo, el sin ley, el otro, según Jesucristo, el anticristo. San Juan le llama el anticristo, que va a ser el emperador del mundo, una suerte de gobernante mundial que va a instalar una tiranía despótica sobre todos los hombres, secundado por la fiera de la tierra, que vendría a ser una suerte de antipapa. El peor de los antipapas, así es, que le va a dar un barniz religioso, digamos, al imperio del anticristo. Un líder más de tipo político y otro más religioso. Porque de hecho, de acuerdo con la simbología apocalíptica y bíblica en general, el mar es representativo del orden temporal y por lo tanto del poder político, y la tierra es representativa del poder religioso. Del poder religioso. Ahora, fíjate que, como todo lo demoníaco, siempre es una mala copia, una inversión, así como está la misa, la Santa Misa y la Misa Negra, que es como una parodia, se habla del diablo como el mono de Dios. Acá también pasa lo mismo, porque hay un antipapa y un anticristo. Claro. Y esto lo explica bien el padre Sáenz en un libro que habla de Fukuyama, de las ideas de Fukuyama, que habla del nuevo orden mundial, que dice, y lo hace teología católica y de muy buen nivel, un libro aparte fácil de entender, que dice, este gobierno mundial del anticristo, que ya Castellani en los años 60 dice, el anticristo va a ser alguien que sintetice comunismo y capitalismo liberal, porque en el fondo el comunismo es un capitalismo de Estado, al menos en los hechos concretos, correcto, por sus efectos. Entonces, sus bases materiales están a la vista. Castellani lo decía claramente en la década de 60, aquel que unifique, y no conoció el consenso de Washington de principios de los 90, claro, ¿no? En donde de alguna manera hay una distribución de los planos entre lo que quedaba del marxismo y lo que ha llegado hasta el 90 del capitalismo liberal. Aparte un comunismo al estilo chino, es una demostración, ¿no?, de la concentración de capital, de hiperproducción, de explotación. Bueno, y esta tiranía mundial va a ser, con su religión mundial sincrética, que todo lo bastardiza y todo lo licúa, y todo está al servicio de la ruina del hombre, va a ser en definitiva la contracara, el contraespejo, la contracara de la cristiandad. Claro. Por eso el estadio de no cristiandad sería un estadio intermedio, desde esta perspectiva, no me atrevo a colegir yo. O sea, tenemos Roma, la cristiandad, que toma el orden romano y lo bautiza y lo hace subsistir de diferentes maneras. Roma pasa a ser casi un concepto más que político, espiritual, pero también, si bien no materializado en un imperio, pero sí político jurídico, en el sentido de que está materializado en instituciones. Pero mismo hablaba de la América romana, somos romanos, no existe más el imperio romano.
ni siquiera el Imperio Romano cristianizado, pero existe un orden romano que subsiste en nuestras costumbres, en nuestros idiomas romances, en la filosofía griega que hemos conocido gracias a los romanos, en el derecho romano con sus instituciones y el orden político-jurídico que se deriva, que se plasma en ese derecho. Entonces, y acá aparece toda la doctrina del catejón, ¿no? El obstáculo del que hablaba San Pablo, que se interpretaba como el obstáculo que demoraba el desencadenamiento del dragón. Ahora, cuando desaparezca el catejón, ojo, que catejón, por ejemplo, Carl Schmitt, el gran politólogo y jurista alemán del siglo XX, sobre el final de su vida comienza a escribir sobre esto, va a venir este imperio, o se va a montar de a poco este imperio, con esta falsa religión. Decisionismo político. Efectivamente. Sobre el final de su vida, Carl Schmitt empieza a hacer teología política cristiana, y se focaliza en esta idea del catejón. Y en donde los vestigios de Roma como fuente de civilización, y sobre todo esta Roma cristianizada, no nos olvidemos que Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, veía en la cristiandad hasta una versión superadora del Imperio Romano, pero que conservaba todo lo que Roma había representado como civilización para el hombre, un poco lo que está en la película Gladiador, Roma es la luz del mundo, bueno, cristianizada más, ¿no? Desde la perspectiva católica y en particular de Santo Tomás de Aquino. Bueno, y esto va a ser la inversión, va a ser decir, bueno, lo mismo, pero con un sentido negativo. Un imperio mundial con una religión única, pero que en vez de elevar al hombre y a cada uno de sus pueblos, lo que hace es la ruina del hombre. ¿Por qué? Porque achata a los pueblos, los hace desaparecer, cosa que la cristiandad no hacía, o sea, los hace desaparecer en sus particularidades, al hombre lo masifica y al hombre individual lo despersonaliza y lo vacía de sustancia espiritual. Claro. Lo arruina. Es una cuestión de frustrar algo, ¿no? Es realmente preocupante, ¿no? Pensar, y acá volvemos, y quiero insistir con darle incluso participación en este tema a aquellas personas que pueden no sentirse atraídas por la fe religiosa, la gravedad que implica para todo ciudadano libre, con espíritu emancipador, la posibilidad de que estemos ante una religiosidad confusa, sincrética, como para hacer proselitismo religioso. Bueno, como un Dios a la carta es más atractivo para aquel que está incluso desligado, ¿no? o alejado de la religión, invitarlo a formar parte de esta religiosidad de tipo pero incluso, New Age, Light, ¿no? Que es lo que nos preocupa. Un signo que a mí me llama la atención es cuando algún... Digo, con el fin último de instalar un amesetamiento de la conciencia. Totalmente. Buscar un sujeto espúreo y banal, inmanipulable, altamente manipulable. Porque en estas prácticas religiosas está el tema de la droga o de los agentes psicoactivos, en lo que es la manifestación ritual, y aparece enajenado el sujeto en estos rituales, y ahí es donde se puede manipular la conciencia, formatear la conducta, y eso me parece que es políticamente importante destacar. Me parece que eso a cualquier ciudadano le tendría que preocupar o estar en su agenda de preocupaciones de un mundo como el actual, donde hay en la tapa de los diarios asesinos rituales por doquier, con cultos y pactos satánicos con San la Muerte o con quien fuera que sea. Sí, aparte, independientemente de que uno crea en la existencia real y efectiva de estas entidades demoníacas o no, lo cierto es que como fenómeno sociológico y criminógeno existe, la persona que, no se puede negar, en cumplimiento de un pacto con una supuesta entidad en la que él cree, comete estos delitos. No podemos establecer por eso una relación de causa-efecto, pero está el escéptico que puede atribuirle un desequilibrio mental. Es que, aparte, ambas interpretaciones son compatibles, al menos en determinados casos pueden darse de la mano, y es más, una cosa llevar a la otra. El que empieza con un juego o participando de determinados rituales puede terminar indudablemente con delirio místico. No sé cuál podría ser la consecuencia. El hombre es una unidad, o sea, es una unidad, digamos, una unidad sistémica y en principio coherente, que tiende a su propia armonía de cuerpo, mente o psiquis y espíritu. Lógicamente, digamos, tratándose de una unidad sistémica, cualquier distorsión o factor de conflicto o anarquizante que se introduzca por uno de estos planos puede repercutir, al menos como posibilidad,
en los otros planos y eventualmente puedo dar una retroalimentación. Por supuesto que en muchos casos se trata simplemente de una perversión perfectamente explicable a la luz de la psicología y la psiquiatría modernas, pero en muchos otros casos no, y en muchos casos una cosa lleva a la otra. La perversión lleva al ritual demoníaco y este a su vez lo que hace es intensificar la perversión, o a la inversa. El ritual demoníaco puede llevar a la, digamos, la práctica, el abrazar este tipo de culto, que en definitiva es una actitud del espíritu, lleva a la perversión psicológica y a la ruina del cuerpo, incluso la ruina del cuerpo, porque el cuerpo también de alguna manera es un mensaje del estado de nuestra alma, es una señal del estado de nuestra alma. Las enfermedades psicosomáticas, ¿qué son? Correcto. Entonces, en definitiva, de acuerdo con los estados anímicos que están profundamente imbricados y imbuidos del espiritual, se somatizan en el cuerpo. Tal cual. Claro que sí, incluso en el aspecto del rostro, en la gesticulación y a veces en el estado de salud del cuerpo o no. Bueno. Hay unos científicos alemanes, psicólogos, que hablan, creo que se llama El Camino de la Enfermedad, un librito chiquito, donde incluso arriesgan que cuando anímicamente estás mal o emocionalmente lo que te falla es tal aspecto o tal otro, o hay tal cuestión emocional, es tal parte del cuerpo la que delata ese problema. Claro. Pero bueno, eso ya escapa a mí. Y debo confesar que el libro no lo leí, lo he ojeado, me lo comentó un profesor de psicología cuando yo hice el profesorado universitario, pero bueno, no lo he leído. Correcto. Así que bueno, lo cierto es que quiero recalcar esto, hablando del Apocalipsis, ya lo dijimos en el programa anterior, el bien triunfa y quiero destacar la figura del Cristo guerrero y el Cristo victorioso. El Cristo, digamos, Señor de la historia, el liturgo. Eso es interesante. ¿Cómo se va a presentar? Claro. Como para darle también y cerrar el tema, ahora sí, definitivamente, ¿cómo se va a manifestar y cómo va a venir este triunfo del bien? ¿Cómo va a venir manifestado? ¿Cuáles van a ser sus características? Okay. ¿Cómo se anuncia? Correcto. No, en el Apocalipsis Cristo es presentado como el Señor de la historia, con el dominio plenario sobre los acontecimientos históricos. Por eso es el que abre el libro sellado. Claro. ¿No? Pero también aparece como el liturgo, es decir, el que preside en el cielo el culto de los ancianos, los ángeles y los vivientes, y también aparece como el guerrero, una figura épica de Cristo, como el guerrero que viene montado en su caballo blanco, y montados, ahí tenemos una imagen en pantalla, que galopa con la túnica salpicada de la sangre de su propio martirio, dirigiendo a las huestes celestiales. Y en el muslo, no se ve en la imagen, pero en el muslo aparece inscripta la expresión Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores, ese es Jesucristo. Bueno, y el triunfo del bien. Después está la interpretación que algunos dicen, el bien triunfa y se termina la historia, y está la interpretación milenarista. Yo le llamo milenarista, ¿por qué? Porque habría un reino de 1000 años de paz, una nueva cristiandad en la que el padre Castellani creía, y después va a haber otro apocalipsis, digamos, una reproducción y ahí sí el final de la historia. Ajá. Pero esto ya entramos y ahí sí la Jerusalén celestial, que sería la renovación. Vieron que Cristo dice, yo hago nuevas todas las cosas, renuevo, la transfiguración, la renovación de toda la creación. Ajá. Incluso del cuerpo, no solo es el alma, es el cuerpo y es el universo material que se renueva como Cristo. Al resucitar, resucita con cuerpo, ¿no? Pero es un cuerpo distinto. Come, lo tocan, lo ven, pero también atraviesa las paredes, pero también se eleva a los cielos. Pero es eterno, no enferma, no puede morir. Bueno, esa es la renovación del universo creado. Ahí habría que hacer una lectura algún día desde la física cuántica. Sí, ¿no? Podríamos arriesgar alguna hipótesis de cómo conciliar esta creencia tan hermosa, tan gloriosa del cristianismo, con algunas hipótesis que se han elucubrado a la luz de la estamos preparando algo. No quiero hacer anuncio, pero estamos preparando algo. Correcto. Que lejos de desmerecer la fe... Con expertos, desde luego. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Pero que lejos de desmerecer la fe, de alguna manera vienen a decir lo mismo o a plantear lo mismo desde otro lugar. En otro idioma, en otra clave, en un código distinto. Sí. Quisiéramos saber, sinceramente, su opinión, que nos haga llegar su postura ante esto. Esto es dilapidario, en el fin de los tiempos no va a haber términos medios. Usted tiene que decidir de qué lado va a estar. No se puede andar a medias tintas. Queremos saber qué es lo que opina. Este programa se llama La Brújula, se emite por TLB1 y ha llegado Pablo a su fin. Así que nos estamos reencontrando la semana que viene. Gracias. Muchas gracias, como siempre, por estar. Chao, hasta luego.